¿qué se puede hacer?, pregunta el Papa Emérito, que es la cuestión que le ha llevado a publicar en una revista que se llama La Hoja del Clero, como la revista del clero, ¿no?, la hoja semanal allí en Alemania, ¿no? Pues dice, ¿qué se puede hacer? Porque, claro, si uno, como han pasado, ¿no?, en esta cumbre sobre la pederastia, se han tomado una serie de medidas y de condenas, ¿no? Pero la condena, si no vas a la raíz, no va a servir de mucho. El Papa lo que dice es que para poder curar una enfermedad tienes que diagnosticarla e ir a la raíz. Tú, pues, un psicólogo puede decirte, un psicólogo conductual, por ejemplo, cognitivo-conductual, te dice, mira, tú cuando se te pide la pinza y estés ya rabiando, te bajas a la calle y pegas un par de puñetazos contra la pared y entonces, y así desahogas y tal. Te enseña una pauta, pero como no te vaya a la raíz, bueno, pero ¿y por qué yo estoy que me subo por las paredes? ¿Cuál es la causa por la que yo pierdo el equilibrio? Hay que ir a las raíces. Si no, pues muy bien, si tú pegarás un par de puñetazos, te harás sangre en los nudillos, pero vas a volver a las andadas, no vas a remediarlo. Por eso el Papa dice, ¿qué podemos hacer? Y es muy interesante porque, claro, el Papa, después de haber hecho ese diagnóstico profundo que ha hecho, ahora puede aportar el remedio. El diagnóstico profundo ha estado en la pérdida del sentido sobrenatural, en la teología moral, en la visión del hombre. Por tanto, el remedio está en Dios. Dice, esto ha sido consecuencia de la ausencia de Dios, de esa teología de la muerte de Dios, de que se hablaba en esos momentos precisamente en el mundo, que Dios no existe. Y claro, si Dios no existe, todo está permitido. Si no hay una pauta, no hay un creador que ha puesto nos ha ordenado a algo, pues entonces todo está permitido. Y además, si Dios no existe, el pesimismo antropológico, o sea, el pesimismo sobre lo que es el ser humano es brutal. Claro, porque tú te encuentras pues que esto es lo que hay y que no podemos superarlo. Entonces hay que conformarse con que esto siga siendo así. Lo de Jean-Jacques Rousseau, ¿no?, en el Emile, ¿no? No, todo esto es bueno, el hombre es bueno por naturaleza. Laissez-faire, déjale que se deje llevar por sus cosas, no podemos poner cortapisas, ¿no? Eso ha sido lo que ha fundamentado todos estos planes de educación que ha habido en el contexto europeo, en España, la LOCSE, la LODE, la LOME, y todo este tipo de cosas, que era lo mismo. Es decir, aquí nada de corregir nada, aquí nada de una moral de excelencia, de un proyecto de excelencia en la educación, no, dejar hacer. En cambio, si Dios existe, yo tengo esperanza y yo me puedo proponer, yo sé que Dios nos ha enviado a su Hijo para que podamos remediar nuestras fragilidades y podamos poner remedio. Y es lo que dice el Papa, que el poder del mal emerge cuando rechazamos amar a Dios. Y cuando rechazamos a dejarnos amar por Dios, a sentirnos amados por Dios. Como dice el Cantar de los Cantares, soy morena pero hermosa. Soy morena, tengo el pecado, puedo acabar siendo pues un depredador, pero soy hermosa, dice la esposa del amado, ¿no?, de Dios, ¿no?, cada alma, ¿no? Soy hermosa, ¿por qué? Por lo que Dios puede hacer en mí, por cómo me ve Dios, por lo que Dios, aquello para lo que Dios me ha creado. Y entonces es el primer asunto, la certeza de que Dios existe. Un mundo sin Dios es un mundo sin sentido, dice el Papa. Y cuando la gente está sin sentido, acaba más perdidos que el barco del arroz, que es una cosa tremenda, porque se acaba justificando absolutamente todo. Ya no hay estándares, ni del bien ni del mal, es todo pues equivalente, ¿no? Como un sofista que solamente se conserva su epitafio. Dice, aquí yace
Menecles el Pirrónico, a quien todo lo que vio le pareció equivalente. Pues esto es lo que pasa en la sociedad actual. Somos Menecles el Pirrónico. Te da igual Juana que su hermana, y te da igual 8 que 80, porque se ha perdido el sentido de Dios. Ya no hay un estándar de bien y del mal, no hay, pues no. Y entonces el Papa explica que claro, ya no se puede determinar la forma de nuestra vida, la que está, dice, ¿verdad?, de nuestra vida. No se puede determinar un camino, un modo de vivir. Fíjate, los primeros cristianos decían que llamaban el camino, los que siguen el camino. ¿Por qué? Porque es cuando hay fe, Dios te muestra un camino de felicidad, ¿no? Y una sociedad sin Dios es una sociedad que pierde su medida. Y la muerte de Dios es la muerte de la sociedad, la muerte de la libertad. Desaparece la brújula, porque la libertad no es escoger, la libertad es la capacidad de interiorizar aquello que somos, de interiorizar aquello para lo que hemos sido creados. Entonces, cuando se pierde ese sentido, ese norte, entonces desaparece la libertad, es la muerte de la libertad. Una sociedad, dice el Papa, en la que Dios está ausente en la esfera pública, no tiene nada que ofrecer a los ciudadanos. Y es lo que está pasando. La gente pues hace proyectos, los programas políticos, de cuestiones puramente económicas, pero los temas importantes, lo que es el hombre, el respeto a la vida, apoyar la familia, pues son todos iguales. Todos tienen la misma ideología, porque todos han perdido el norte de Dios. Y esto es lo que dice el Papa que ha pasado en el tema de la pedofilia, ¿no? Pues sabéis que el tema de la pedofilia fuera de la Iglesia es un drama. Es un drama. Podríamos empezar a aportar datos y sería muy, muy interesante, pero como nos vamos a ceñir a lo que ha dicho el Papa Emérito, no vamos a entrar ahí. Pero ¿por qué se ha llegado a tales proporciones, dice el Papa? Y en la Iglesia, ¿cómo se ha permitido? Pues en clérigos sin Dios. Cuando una persona no tiene a Dios, ha perdido la fe en la práctica, es capaz de cualquier cosa. De cualquier cosa. Cuenta un caso, que ahora lo voy a decir, que es verdaderamente dramático. Dice, hay un caso, dice el Papa, de una chica que no puede escuchar las palabras de la consagración. Porque el canalla del cura que abusó de ella, antes de abusar de ella, decía, este es mi cuerpo que se entrega por ti. Hace falta ser. ¿Eso cómo es posible?, dice el Papa. ¿Cómo se puede llegar a esa perversión? Cuando se pierde a Dios. Cuando se pierde a Dios. Por tanto, mientras dice que sigamos en estas, pues va a ser difícil que la sociedad repruebe este tema. Va a ser difícil que en la Iglesia eso se acabe remediando, porque no, hay que recuperar el sentido, el trato con Dios, la fe, la vida espiritual, la vida divina, que es lo que nos permite vivir como hijos de Dios. Otra cosa es totalmente un voluntarismo, como explica Francisco, ¿no? Dice que los dos grandes peligros de la cultura actual son el voluntarismo, el neopelagianismo, ¿no?, y la gnosis, reducir la fe a una teoría y pensar que yo con mis fuerzas voy a ser capaz de salvarme. Pues no. El Papa cita lo que le decía a un compañero suyo, un colega, von Balthasar, ¿no?, teólogo, que dice en una de sus postales que me mandaba, me dijo, no presuponga al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, preséntelo. Y eso es lo que pasa. Dice el Papa, no podemos presuponer que la gente tiene fe. No, hay que llevarles, hay que hablarles, hay que presentarles a Dios para que puedan tratarlo y conocerlo. El segundo punto, o sea, primero Dios, segundo punto, la Eucaristía. ¿Por qué? Porque Dios viene a nuestro encuentro a través de su Hijo, y su Hijo, ¿dónde está? Es en la Eucaristía. Está en el cielo, nosotros no estamos en el cielo, aquí en la tierra, el único lugar donde podemos encontrarnos con Él es en la Eucaristía.
Y entonces el Papa pues dice que, claro, que mientras tengamos ciertas formas de celebrar la Santa Misa, pues no va a revivir la fe. Tenemos que cuestionarnos. Dice, la Eucaristía la hemos convertido en un, dice el Papa emérito, un mero gesto ceremonial. Un rito externo, pero ahí no está Dios. Ahí no se le da lugar a Dios. Y la forma, dice, por ejemplo, en que la gente está recibiendo la comunión, dice, de una manera rutinaria, sin prepararse, sin confesarse, sin tal, es un drama. Es perder la fe completamente. ¿Por qué se ha perdido la fe? Porque no se está viviendo debidamente la celebración eucarística. ¿Qué dijo el concilio? Para renovar la Iglesia, la palabra y la liturgia. Las dos cosas a la par. El sacramento y la palabra. Si estamos descuidando, ¿verdad?, el sacramento, ahí no puede volver a haber fe. Y cita en ese momento pues esta anécdota tan terrible, dice, esta mujer ya no puede escuchar las palabras de la consagración sin esperar experimentar nuevamente la terrible angustia de los abusos que padeció. Es fuerte, ¿eh? ¿Cómo se puede llegar a decir eso? A trivializar, a emplear esas palabras. Pues hace falta haber perdido mucho la fe para llegar a esto. Y finalmente, dice el Papa, primero la fe en Dios, después en la Eucaristía y luego en lo que es la Iglesia. No en la institución, no, lo que es el misterio de la Iglesia. Iglesia es eclesía, convocatoria divina, llamada, acción de Dios en nosotros. Dice Romano Guardini, hace 100 años, decía que un evento de importancia incalculable ha comenzado. La Iglesia está despertando en muchas almas. Dice, y ahora habría que decir 50 años después, viendo todo esto que ha pasado en el concilio, después del concilio, dice, me siento tentado a revertir la frase diciendo, la Iglesia está muriendo en las almas. Hoy es vista solo como una especie de aparato político, dice el Papa, como una organización que además está podrida, donde se ha extendido los casos de abusos de clérigos. Y claro, dice el Papa, es que una iglesia que se hace a sí misma, o sea, donde Dios no está, no puede constituir esperanza. La mala hierba en la iglesia, en el campo de Dios, es demasiado visible. Los peces malos, dice, es verdad que Cristo dijo que sería un campo con buena hierba y mala hierba, una red barredera con buenos y malos peces, dice, pero es que hoy día es demasiado los peces malos y demasiado la hierba mala, ¿no? Y sin embargo, el Señor quiere sacarnos de ahí. Por tanto, pues hay que plantearse, dice en la Iglesia, de verdad, ese apartarse del mal. Entonces ahí es donde entra el combate contra el demonio. Sabéis que el Papa Francisco, en la carta que nos escribió hace un año sobre la santidad en la vida ordinaria, son 5 capítulos, dedica el 5º capítulo al combate contra el demonio. Y dice el Papa Francisco, que no pensemos que es una cosa inexistente, como han dicho algunos que no tienen fe, que no pensemos que es la personificación de las fuerzas del mal. No, son seres personales, más inteligentes que nosotros, que nos atacan y que nuestra pelea es contra ellos, por eso hay que emplear las armas de la fe. Pues lo mismo, así acaba también este Papa emérito, diciendo que tenemos que combatir. En ese combate que describe el Apocalipsis, en ese combate tenemos que estar. Dice, para los cristianos, pues está claro que el enemigo ataca como atacó a Job. Y tenemos que ser, pues, personas fieles como Job, en una situación como la que hay ahora, pues muy dramática, ¿no? Pero esa iglesia ha recibido las armas para poder vencer al enemigo.
Si hay pecado y hay mal en la Iglesia, hoy, dice el Papa, existe también la Santa Iglesia. ¿Qué es lo que hace Dios cuando le dejamos? Por eso, dice, hoy el Señor nos llama también a ser sus testigos, mártires. Testigo, mártir significa, en griego, testigo, ¿no? Ser sus testigos en el mundo, y solo tenemos que estar vigilantes, dice el Papa, para ver que hay muchos mártires. Pero ese es el camino, ser testigos de la fe, porque creemos en Dios y porque nos apoyamos en esa Eucaristía, que es el lugar donde Dios nos alimenta y nos fortalece para vivir como hijos suyos.